Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 16 de octubre del año 2023, lunes 28 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda y celebra hoy a Santas Eduviges y Margarita María Alacoque. El color litúrgico es verde. Las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 1, versículos del 1 al 7. Yo, Pablo, servidor de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciando de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y el de Jesucristo, el Señor. En esta carta de Pablo, en esta primera lectura que nosotros tenemos, vemos cómo Pablo da gracias por ser llamado y a través de quién es llamado. Da las dos razones del por qué Jesucristo es quien es. El primero es el que él ya había sido anunciado por los profetas en las Escrituras. Ese evangelio, esa buena noticia que ya los profetas habían estado anunciando, es lo que Cristo Jesús nos viene a traer. Primeramente dice, condición de hombre, nacido de un rey, del linaje de David. Al hablar del linaje de David, estamos hablando de los escogidos, de los preferidos de Dios, de aquellos que el Señor les da una encomienda porque saben que la pueden cumplir y les da la herramienta y las gracias para que la puedan llevar a cabo. Y en cuanto a su condición espiritual, a su linaje santificador, ese espíritu santificador nos lo muestra en la resurrección. Ahí es donde muestra su linaje espiritual. Ahí es donde Él se manifiesta como verdaderamente de quien es. Y gracias a Jesucristo, Pablo se le concede la gracia de ser apóstol. También, cada uno de nosotros a través de Cristo estamos llamados a ser apóstoles, porque Cristo nos vino a traer en carne y en vida el Evangelio que los profetas tanto anunciaron, el Evangelio que los profetas tanto llevaron a los hombres y que para muchos les costó la vida, para otros les costó otras desgracias, como el ser apedreados, el ser corridos, el ser menospreciados. Eso es lo que conlleva el ser profeta. Y nosotros en nuestro apostolado estamos llamados a ser profetas, a ser portadores de la palabra y a ser y formar parte del pueblo santo. Este pueblo santo que sigue el proyecto de Dios como proyecto de vida para cada uno de nosotros. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. La multitud se apiñonaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal
que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive, se levantará el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Lucas en estos versos toma las palabras de Jesús y las compara con acontecimientos que ya fueron y que ya son conocidos por los escribas, por los fariseos o por la gente de su tiempo. Por eso le dice, es una gente perversa, es una gente malvada, es una gente que aún conociendo la verdad, siguen pidiendo, siguen diciendo que no creen porque no se les ha mostrado. Compara la gente con la gente de Nínive. Y hay que recordar que cuando Jonás fue a caminar a Nínive, lo único que decía era, conviértanse, porque serán destruidos. El pueblo, al saber que era un profeta el que estaba hablando, deciden hacer caso, declaran el ayuno, y el pueblo de Dios se salva porque Dios ve, el pueblo de Nínive se salva porque Dios ve la misericordia que hay en sus corazones, el saber que van a estar condenados y el arrepentimiento que empiezan a tener. Eso es lo que Dios ve en ellos y es lo que les vale la salvación. Con Jesús veían los milagros, veían también la resurrección, veían también la curación, veían cómo incluso Jesús tenía poder sobre el viento, sobre el agua, y ni así creían en él. Por eso hace esta sentencia, serán juzgados peor que los de Nínive. Y la reina de Saba también los juzgará, porque ella vino a conocer a un hombre que se decía sabio, a un hombre que se decía que tenía la sabiduría de Dios, y vino desde lejos a conocerlo. Y ustedes que están aquí y tienen al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios entre ustedes, actuando y haciendo la gracia del Padre, no son capaces de conocerlos, de sentarse a escuchar su palabra, de aprender esa noticia que ellos traen y llevarla a la vida y aplicarla. Hermanos, estamos llamados a atender el llamado de Jesús. Y no tanto por obligación, sino por salvación. Porque sabemos que Jesús vino a traernos la palabra de Dios. Esa palabra que da vida. Y aquel que la lleva a cabo le da vida eterna. Pero aquel que no la lleva le da simplemente la vida del humano, que tarde que temprano muere, que volverá a la tierra en forma de gusanos y desaparecerá su cuerpo. Y todo su caminar en este mundo podría decirse que fue un caminar vacío. En cambio, aquel que toma la palabra del Evangelio, que toma el llamado de Jesús y empieza a hacer el Evangelio como proyecto de vida y llevarlo al hermano también como proyecto de ayuda, ese tiene vida eterna. Hermanos, Dios los bendiga.